En el texto de hoy vamos a ver cómo Jesús decide iniciar una marcha, decide marchar con sus discípulos. Es el capítulo 9, versículos 51 al 56. Y se convierte en la segunda parte del Evangelio de Lucas, lo que empieza con el texto, con la narración de hoy. Vamos a centrarnos en este tema para descubrir algunos aspectos de ese camino nuevo que inicia Jesús. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Lucas 9, 51, 56. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo, porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos, Santiago y Juan, le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A partir de este texto de capítulo 9 en adelante hasta el capítulo 18, versículo 4 me parece, se convierte en la segunda parte del Evangelio de Lucas, la parte donde está ese camino que se inicia hacia Jerusalén. Primera parte, todo lo que vimos al comienzo, nos presentaba a Jesús, sus inicios, el ministerio en Galilea. Esta parte tiene que ver con ese camino hacia Jerusalén para morir y resucitar. Si vemos la manera como inicia el texto de hoy, nos dice que cuando se acercaba el tiempo que tenía que ser llevado de este mundo. En palabras concretas nos está hablando de algo que conocemos nosotros en la historia bíblica como la ascensión. ¿Sí? Es decir, cuando ya llega el momento de la ascensión, es decir, de subir al cielo, entonces es el momento de iniciar un camino. Es una manera muy clara como nos presenta estas palabras. Quizá nosotros nos pasamos por alto este aspecto, pero es fundamental descubrir cómo este momento de la muerte de Cristo no es simplemente algo que le va a suceder porque sí, sino simple y claramente es el cumplimiento de aquel momento en el cual el Señor tiene que subir al Padre. Y en ese subir al Padre también tendrá que sufrir en manos de los hombres. Ese misterio de la Pascua que termina iluminando las sombras que parecían cernirse sobre el mundo en el momento de la muerte de Jesús. Lo que hace, en otras palabras, el Señor es cumplir la voluntad de Dios Padre. ¿Sí? Aquí lo que San Lucas quiere mostrarnos es que es una decisión muy de Cristo, ¿verdad? Porque Él tiene que enfrentar su destino, su fin, y entonces lo hace con plena determinación de lo que va a suceder. Entonces inicia su marcha. Este capítulo 9 hasta el 18, como les decía, es el tiempo de la marcha, del camino hacia Jerusalén. ¿Sí? Jerusalén, que era la ciudad de la paz, pero también era la ciudad de la Pascua, allí donde todos se reunían a celebrar la Pascua, y entonces allí va a estar también el Señor celebrando la Pascua con sus discípulos. Ya no vuelve a Jerusalén Jesús, ya es su último viaje, ya se queda atrás esos inicios de Jesús en esa pequeña región de Galilea. Ahora se acerca el momento de vivir este tiempo como tiempo en la ciudad de Jerusalén. Es el Señor el que entrega su vida, es el Señor el que da su vida, es el Señor el que va a afrontar y asumir esa realidad ante la que se va a enfrentar. Nos dice el texto que Él envía por delante mensajeros que entran a las aldeas de Samaria para prepararle alojamiento. Sin embargo, lo que nos dice es que la gente se negó a recibirlo porque iba para Jerusalén. Debemos entender un poco que la realidad que vivían los samaritanos con el resto de la gente de Jerusalén era una realidad de lucha, de batalla,
de desprestigio de uno a otro. Los samaritanos no querían a los judíos, los judíos tampoco a los samaritanos, aunque eran parte de la misma familia, como una rama, digamos así. Y el hecho de ir a Jerusalén era algo que no les apetecía mucho a los samaritanos ver. Entonces ellos tenían igual su propio templo en el monte Gerizim, precisamente para separarse de esas marchas que hacían, que les obligaba a hacer a la Jerusalén. Por eso eran despreciados, ¿sí? Y entonces lo que sucede ahora es que la molestia de ellos para Jesús y sus discípulos que van a Jerusalén es justamente por eso, porque Él va a Jerusalén, porque Él está contrario a lo que ellos creen que es lo que se debe hacer, ¿sí? Sin embargo, pudiendo Jesús no pasar por esta tierra, pudiendo Jesús tomar un camino distinto, Él enfrenta esa realidad, la realidad del racismo, la realidad del desprecio mutuo y recíproco. Es una realidad que vivimos hoy en la sociedad y es una sociedad aún más enardecida por esas luchas de clases de las que hemos aprendido del comunismo especialmente, del odio de unos a otros, pero que está enraizado en el pecado y la maldad del hombre, en los odios y las envidias del ser humano, ¿sí? Ese rechazo a los demás. La actitud ante el rechazo que quiere tomar Santiago y Juan es la actitud que quieren tomar muchos otros hoy, de devolver todo con desprecio, de querer destruir al oponente, al contrario. Y Jesús es tajante y claro con los dos discípulos que quisieron proponer ese fuego del cielo que destruyera a los samaritanos. Lo que hace el Señor es decirles, o más bien advertirles con una sola palabra de reprensión. Esto nos recuerda a la segunda carta a los Reyes, versículo 1, cuando Elías en el Antiguo Testamento castigaba a sus adversarios a través del fuego del cielo. No es tiempo para ese tipo de castigos, es tiempo para el perdón y la reconciliación. Es lo que nos regala el texto de hoy. Para eso tenemos que estar abiertos al hermano, sea quien sea de la raza o el credo o la política que sea, tener ese corazón de apertura hacia el otro. Ese espíritu de poder está en el corazón de cada hombre, ¿verdad? De querer arrasar, de querer destruir al menor, ¿sí? Eso lo vemos a diario y lo seguimos viendo, y a veces cuando uno cree que en pleno siglo XXI, antes decíamos en pleno siglo XX siguen las guerras, hoy en pleno siglo XXI siguen las guerras. Quizá la huella de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ya se nos fue de la memoria. Y hoy estamos viviendo nuevas guerras, pero nunca hemos estado en una paz, porque no somos capaces de respetar al oponente, a la otra persona, porque lo tenemos que descalificar y porque nos han enseñado que quizá lo que hay que hacer es justamente odiar. No es algo que el Señor apruebe, por eso Él decide pasar por la región de los samaritanos, porque lo que Él quiere decir con este mensaje es que Él vino también para ellos. Aunque Él va para Jerusalén, también los samaritanos son merecedores de ese mensaje de Dios. Estas son unas palabras que deben resonar hoy en nuestra vida cristiana, queridos hermanos, ante la realidad de un mundo que desprecia, que nos enseña a despreciar. Incluso hoy ve uno que es cada vez más fuerte el desprecio incluso de sí mismo, ¿sí? El desprecio del propio cuerpo, esa intolerancia contra el propio cuerpo, contra la propia humanidad. Es algo que se hace cada vez más notable y que simplemente se quiere convertir en ley. Jesús los regaña justamente, igual, de la misma manera se van para otra aldea, ¿sí? El hecho de no querer ser aceptado o bienvenido no significa imponerse a la fuerza. El Señor sigue su camino, pero respeta también porque sabe que su mensaje algún día llegará a la gente de Samaria. Jesús tiene un corazón de misericordia y un espíritu de paz, de no violencia, y eso lo descubrimos en el texto de hoy. Jesús pide a sus discípulos que respeten el tiempo de cada uno, que a cada uno le llegará el tiempo para la conversión, igual que a ellos en algún momento les llegará ese tiempo. Descubrir la verdad es un proceso lento, es un proceso que se anida en el corazón del hombre.
Y es lo que descubrimos, ¿verdad? Que Jesús aquí nos muestra una verdadera imagen de lo que es el corazón de Dios, la imagen de Dios, ¿sí? Que teniendo todo el poder no interviene para doblegar a los que están sujetos a sus enemigos, a los que les hacen la guerra o los que no le aceptan. La libre opción de elegir a Dios o no elegirlo, aunque estamos en una batalla espiritual. Pero el Señor nos deja elegir con plena libertad si estamos de su parte o contra Él. Igual nos da la oportunidad de, si estamos en contra de Él, en algún momento recapacitar y volver nuestra mirada y reconciliarnos. Y eso es lo que se llama la conversión, de la que muchas veces escuchamos hablar. Yo los invito a que en estos tiempos álgidos, en todos los lugares, en todos los países, acá en los Estados Unidos, en Colombia, en Venezuela, vemos que se nos mete en la política, en el alma y el corazón, queriendo simplemente justificar unas acciones condenando las otras. En este mundo, en esta sociedad donde estamos cada vez más polarizados, pidámosle al Señor que nos dé esa paz de respetar al otro, de tener la capacidad de hablar con el otro, pero respetando también sus decisiones, sus opciones, aquello que ha determinado hacer con su vida, respetarlo, aunque también ese respeto significa tener claridad acerca de lo que consideramos que es justicia y que es verdadero. El Señor nos conceda una jornada con muchas bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.